Entonces el Papa dice una cosa muy importante. Dice, ojo, la paciencia no quiere decir que solamente que todo lo soporta. Lo que la paciencia nos dice es que la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. O sea que es muy diferente del que dice, ten paciencia, es aguanta todo. Entonces uno pone cara de piedra, la esposa está diciendo todos sus problemas y el marido pues está mirando al techo. No es que tenga paciencia, no le hace caso. Y en otras ocasiones vemos cómo de alguna manera uno reacciona cuando no tiene paciencia. ¿Hasta cuándo tengo que esperar, no? ¿Por qué siempre ocupan los lugares del carro abajo en el sótano? Cuando uno tiene esas reacciones de un poco violencia y además impaciencia. Entonces hay que darse cuenta que la paciencia es toda una escuela para ir como sometiendo, midiendo nuestras reacciones naturales. Uno cuando le echan pues un vaso de chicha en el pantalón dice, no se muere de risa, dice, oye, ten cuidado, o sea, uno reacciona. Pues el Papa dice, mira, Dios es el hombre más paciente. Yo me acuerdo que el Papa Benedicto decía, Dios nos salva con su paciencia, nos espera, no quiere reaccionar, nos aconseja. En cambio nosotros, los hombres, mujeres, todos, nos condenamos unos a otros con la impaciencia. Tú tienes la culpa, no lo vuelvas a hacer. Entonces, esas discusiones son las que, de alguna manera, tenemos que darnos cuenta que en la familia la paciencia es una gimnasia habitual. Es como el comer. En la familia, desde que te levantas, pues tal vez, no sé, la ropa estaba en otro sitio, o cuando vas al comedor no estaba la leche, o cuando vas a salir resulta que no encuentras tus cosas. Son miles de actitudes que uno piensa, ¿cuántos problemas grandes brotan de los pequeños problemas de impaciencia? ¿Cuántos problemas en el tráfico? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas peleas? Simplemente porque alguien no quiere parar para dejar pasar a otro o abrirse para facilitar el paso de otro. O cuando uno dialoga en esta misma radio, ¿no? Y uno siente que el otro le está impidiendo su opinión. No, da tu opinión, escucha la del otro. No es una pelea de quién gana, sino que es un ilustrar y entre todos encontrar la mejor respuesta. No es que estemos pues en el cielo, digo, oye, esto que está usted explicando, cardenal, es para los ángeles. No, más bien la impaciencia es para los demonios. Cuando uno se impacienta y empieza a ver que el árbitro no cobra un foul, o empieza a ver que el marido llega tarde y no se sabe de dónde viene, o que el chico deja su ropa tirada, o que el taxista me cierra cuando va a agarrar un pasajero. Cuando uno va viendo un montón de pequeñas, surge la impaciencia, surge la violencia, surge el insulto y finalmente hasta se puede romper un hogar. Entonces el Papa, cuando ha hablado de la familia, nos dice, tener paciencia no es dejar que te maltraten, no es tolerar agresiones físicas y que te traten como un objeto, no. Tampoco es pensar que las relaciones son celestiales, entre ángeles, todos somos maravillosos. Todo esto lo dice muy claro. Dice, no, el problema está en que si tú te colocas en el centro de atención, todo te parece que no es suficiente. En cambio, si tú procuras reconocer lo que está pasando el otro, tú imagínate que una persona está enferma, y tú dices, bueno, pero no te quejes todo el día. Oye, ponte en la cabeza de esa persona que está cansada, que está tal vez con fiebre, que pone su mejor cara, pero que está muy agotada. Entonces, si tú le dices de una manera un poquito impulsiva, aunque sea llena de buena intención,
Oye, déjate de quejar. Bueno, lo hace reaccionar mal. Yo creo que muchas veces nos cuesta ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué puede pensar desde sus zapatos ese que piensa diferente que yo? Entonces, es muy bonito ver cómo el Papa, en esta exhortación de la familia, nos ha hecho toda una descripción de cómo podemos mejorar el ambiente de la familia, el ambiente de la política, el ambiente del trabajo, si aprendemos a tener un poquito más de paciencia, que como digo, no es simplemente aguantar lo que venga y no hacer nada. Eso no es paciencia. Eso es una resignación que muchas veces hace que después venga un campo de batalla. No, hay que hablar, hay que explicar, pero dejar hablar. Claro. Escuchar. Lo que tengo que hacer contigo, dejarte hablar. Claro. Pero, a ver, cuando uno dice, creo que tiene relación, ¿no? Tener paciencia hasta cierto límite. Sí. Entonces, claro, es ver un poco este asunto de la tolerancia hasta determinado momento, y a partir de ahí ya esto es guerra, ¿no? Porque sí, ya te di tu espacio, ya me quedé callado, sí, ahora me vas a escuchar tú, pero ya va con otro tono, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que todas estas cualidades o virtudes son de los dos o de los 100, de todos. Claro, si yo tengo mucha paciencia y al frente tengo a un mentiroso que todo el tiempo me agrede, claro, puedo tener paciencia, como dices tú, hasta un límite. ¿Por qué? Porque la paciencia empieza a chocar con la verdad. Entonces yo no puedo tener paciencia si el otro miente. Tengo que corregirlo. No agrediendo, pero corregirlo. O sea, que da la impresión de que pierdo la paciencia. Digo, no, señor, usted está abusando de mi paciencia, que ya es pensar que soy tonto. Entonces yo creo que hay maneras de discrepar, de decir basta, que siguen siendo positivas. Y hay maneras en las que si uno no cultiva la paciencia, siempre tendremos excusas para un poquito atropellar a los demás. Yo esto es lo que veo que sería muy bueno que todos, de alguna manera, puedan, al escucharnos hoy, decir, bueno, Dios me pide más paciencia. ¿Cuántos problemas de los niños, de los jóvenes, es que los papás son impacientes? ¿Cuántos problemas de enfermedades se hacen más agudas por la impaciencia? ¿Cuántos problemas políticos? No es que sean paciencia, es que es un guerrazo. Yo digo A, el otro dice Z, los dos tenemos razón. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que esa situación de impaciencia te convierte en un antisocial? La gente dice, no quiero estar, porque siempre está de mal humor. Siempre me va a corregir, siempre va a venir con alguna cuestión que no me gusta. Entonces me voy un poquito apartando porque el hombre pues con esa impaciencia no es fácil quererlo, no es fácil aceptarlo, no es fácil convocarlo a una reunión de grupo. Por eso cuando hablamos de estas virtudes es muy difícil decir que uno tiene paciencia. No, si están casados, él y ella, y los hijos, y los nietos, y los abuelos. Es la cultura de un mayor respeto y cariño de unos por otros. Esto es importante. Vamos a la pausa, carnal, y regresamos con la segunda parte del programa, amigos. En un momento estamos con ustedes. Prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. Teníamos ahí las palabras del Papa Francisco, y justamente que son, tiene que ver por supuesto con lo que estamos hablando. El Papa, ¿verdad? Fíjate, Armando, hay una cosa que es muy llamativa, porque siempre está hablando a
a la familia y a la gente que tiene miedo de jugar un partido limpio. Cuando uno juega el partido de amarse y de formar una familia, hay heridos, hay caídas. Por eso dice, prefiero a una familia. Está diciendo, oye, no se engañen en una familia que parece que todo va bien, pero no se quieren. Parece que todo va bien, pero nunca hay discusiones. Parece que todo va bien, pero todo es en base a caprichos de unos y de otros. Una especie de pacto de no agresión. Entonces el Papa dice, no, yo prefiero una familia que tenga discusiones y tenga dificultades, pero que con sinceridad afrontan esas dificultades y procuran llevarlas por un camino correcto. Y que sean porfiadas en eso. Así es, ¿no? que insistan. Que eso no es tan fácil tampoco. Así es, bueno, es que para todo esto, esto no es una antropología filosófica, esta es una llamada de Dios que en Jesucristo, en la Sagrada Familia, nos ha dado el ejemplo. Sin la ayuda de ese Jesús en la familia, comprendo que todo esto es una teoría abstracta. ¿Cuánta gente que no tiene fe o no practica su fe dirán, sí, qué fácil es hablar, cardenal, pero póngalo en práctica? Evidentemente, si no hay oración, si no levanto el corazón a Dios para decirle, Señor, ayúdame porque estoy harto de este hijo tan majadero, se lo digo al Señor. Y el Señor me dirá, ¿y yo no estaré harto de ti? Y entonces viene ese diálogo, la oración, y el Señor te hace ver, yo te aguanto mucho, ayúdame tú a formar bien a tu hijo. Y viene el cambio, pero sin esa oración y sin ese acudir al Señor, muchas veces uno dice, no aguanto más. Entonces yo creo que si antes hablábamos de la paciencia, también tenemos que hablar de envidias. Parece mentira, pero a veces no nos interesa la felicidad de los demás. Viene el papá feliz porque ha logrado no sé qué en su trabajo y encuentra a la esposa cansada, aburrida y ni lo escucha. Oye, o al revés, la mujer que le viene a contar algo que ha ocurrido o en el colegio con el chico o en el trabajo donde está ella o con su mamá, y el otro dice, oye, ya después me cuentas. Entonces, no me interesan tus cosas, de alguna manera es algo como falta de alegría por tus cosas buenas. Entonces, no se hacen, esa es una envidia, es decir, ¿por qué tengo yo que felicitarte y alegrarme con tus cosas? Porque el amor está hecho para eso. Porque te quiero, me alegro. Porque te quiero, sufro. Porque te quiero, te escucho. Entonces, creo que vale la pena darnos cuenta de que esa manera un poco de envidiosa de vivir a veces en la familia es que uno se concentra en sí mismo y todo lo que me estorba lo excluyo, lo saco. Entonces, acá lo dice el Papa, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo y surge ese sabor amargo de la envidia, no solamente en el hogar, también a veces en el diálogo. ¿Y quién se ha creído? No se ha creído nada. Está explicando un planteamiento que puedes estar de acuerdo o no, pero no tengas la envidia si es que ha tenido una idea positiva o si ha explicado algo con el que tú no estás de acuerdo. Entonces, muchas veces también encontramos en estos mandamientos de la ley de Dios, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esa valoración es de él, es de ella, son sus bienes, son su familia, son sus logros profesionales. Es toda una actitud muy diferente de la que observamos con mucha frecuencia en el trabajo, en el ambiente, en la política. Vemos una especie de yo quiero ocupar más espacio, yo quiero ser la persona más escuchada.
Entonces, yo veo que un poco estas situaciones, no es que no se produzcan, pero hay que tratar de moderarlas. Yo lo que quiero decirles hoy es que el Papa en este documento me está enseñando cómo vivir como persona, como hijo de Dios, ese ambiente de la familia, cómo tener paciencia, cómo no tener envidia, y después va a decir cómo no mostrarte superior a los demás. ¿Ya? Una cosa bien sencilla, no sé si te habrá pasado, cuando uno está viendo televisión, ¿quién tiene el control? ¿No? ¿Quién maneja el control? ¿El esposo? ¿La esposa? Porque el chico que no tiene el control va y se va a su cuarto y empieza a verlo en su teléfono. Y no, o se va a su computadora. ¿Por qué? Porque en la sala el que maneja el control es mi papá. Y como le gusta, o es mi mamá. Entonces, como están en la novela, olvídate, va a estar la novela hasta que termine. Entonces, uno quiere estar en familia, pero ¿quién tiene el control? El control remoto de la televisión. Entonces, de estas cosas hay muchas en la familia. Cuando uno va a almorzar, ¿cuándo se empieza a almorzar? ¿Hay una hora? ¿O cuando dice el papá o la mamá? Si hay un horario, uno llega a la hora prevista. Pero si llegas y no, vamos a esperar a tu papá. De acuerdo, vamos a esperarlo. Pero papá, procura llegar a la hora establecida. Sí, son muchas cosas pequeñas en las que esa actitud un poquito de someter al otro, de aquí mando yo, no ayuda, pues. Y como cuando pasa, que te digo, aquí en el trabajo y de repente dices, oye, no hemos empezado puntuales. No, es que tu programa no le van a hacer tanto caso. Ya. O vamos a tener una entrevista. ¿Ves que la entrevista no tiene mayor interés? Bueno, muchas gracias, el tiempo nos ha ganado. Y dices, mira, simplemente lo están sacando porque es muy aburrido o se han puesto a discutir y hay que cortarlo. Que es normal. Pero creo yo que estas cosas son las que tenemos que ir aprendiendo si queremos un mejor país, si queremos una mejor familia. Todo no puede ser Twitter y WhatsApp y Facebook, no puede ser. Tiene que haber el sabor del trato, del respeto, de que cada uno tenga su lugar. No que tú eres muy difícil de estar contigo porque siempre que vienes impones tu criterio. Bueno, qué feo, ¿no? Pero hay que procurar entre todos un poco tener ese sentimiento de humildad, unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Uno piensa, cardenal, ¿y usted cree que todo esto que está diciendo vale la pena decirlo? Muchísimo, porque no se dice y porque no se practica. Entonces yo creo que todos, yo el primero, ¿cómo voy a decir yo soy el ejemplo? No, yo tengo que luchar con la impaciencia todos los días a toda hora, como la mayoría. Y tengo que luchar para saber escuchar y saber seguir las conversaciones. Lo que no se puede hacer, que es algo muy feo, lo que el Papa decía, no estoy de acuerdo contigo, me callo y te tacho. Con este compadre prefiero no estar. ¿Por qué? Pues no estoy de acuerdo, no voy a estar discutiendo todo el día. Entonces, lo evito. Yeah. Eso pasa en la casa, pasa en la política, pasa en el trabajo. Y entonces eso no es paciencia, eso es ser, ¿cómo diría?, cínico. No hay que ser cínicos. Pero tampoco estás obligado, ¿no? No, no estás obligado, pero pero... con alguien que te resulte incómodo, qué sé yo. Claro, evidentemente no estás obligado. Aquí hablamos de la virtud. ¿Tú quieres ayudarlo? Claro, si no se deja, tampoco vas a estar en cola esperando que te insulte todos los días. Pero creo que no es una tarea que uno pueda decir, ya lo conseguí. Toda la vida en ese deseo de amar a Dios, de amar el hogar, de amar a los hijos, toda la vida estaremos queriendo mejorar un poco y apoyar al otro. Yo me viene a la memoria ahora 2 o 3 amigos muy cercanos que están enfermos y desde aquí rezo por ellos, pero digo, yo estoy aquí en la radio, él está postrado en la cama o sentado en su silla de ruedas, pero con mucha paz, con mucha alegría, porque tienen fe. Entonces, ¿cómo no
recordar que la vida va a pasar por esta juventud, por una mayoría de edad, y luego por la enfermedad, y luego por la muerte. Esa es la vida. Entonces, no esperemos a ser viejos para poder comprender a los demás, aceptar a los demás. Yo quiero saludar, antes de que acabe el programa, a un señor muy amigo, don Julio, que en Cayaltí, propiamente en el anexo de aviación, hoy cumple 70 años con toda su familia alrededor, un hombre del campo, su esposa también, y que desde aquí le envío mi saludo, mi bendición a él y a todos sus hijos y nietos. Que Dios los llene de gozo, de salud, de alegría. Y simplemente decir una palabra final, y es, si no hay oración, si no hay esa experiencia de que Dios te perdona, no hay manera de trabajar ni de vivir en paz. Creo yo que vale la pena siempre hacer un llamado, siempre. La verdad no hace daño, nunca. La mentira, la intriga, la envidia hace mucho daño. Entonces, para mí y para todos, si tienes algo de envidia, de intriga, de querer hacerle daño a otro, quítalo. Y no te digo para los que tienen que aplicar la justicia. Es mucho más importante el que limpien el corazón de intereses subalternos, de hacer daño, de perseguir, de maltratar. Y no te digo nada de los que tenemos responsabilidad, como el caso del obispo o de un sacerdote en una parroquia o una institución religiosa. Tenemos responsabilidad de decir, oye, no albergues en tu corazón falsedad, mentira, porque no es bueno. Estás traicionando a Dios. Esto es muy grave. No se juega con Dios. Hermanos, esta tarde tendré una misa muy bonita a las 4 en la catedral por esta institución, los Scouts, que hacen tanto bien a la juventud. Ahí estaremos esta tarde y mañana en la catedral. Que Dios los bendiga. Un saludo a todas las familias, hijos, nietos, abuelos, bisabuelos. Que Dios esté siempre en sus hogares. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.